Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a Escuela Bíblica Dominical IBEC. Le damos gracias a Dios porque nuevamente podemos usar este medio para llevar a cabo el estudio de la Palabra de Dios. Seguimos en nuestros estudios panorámicos de la Biblia. Seguimos en el libro de Gálatas. La semana pasada estuvimos enfocados en el capítulo 3. Como tema tuvimos el Espíritu Santo, su obra, sus atributos. Y en el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Gálatas en el capítulo 4, versículos del 4 al 7, donde estaremos abordando el tema de la adopción. Hemos titulado este tiempo de estudio como nos adoptó como sus hijos. Y pues es importante entender el tema de la adopción como una doctrina muy importante. Y ya en el transcurso del tiempo de este estudio estaremos revisando de manera panorámica aspectos muy importantes acerca de la doctrina de la adopción. Por lo pronto le invito a que busquen en sus Biblias el libro de Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7 y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Sin duda, encontramos en el libro de Gálatas este aspecto muy importante acerca del proceso o la doctrina de la adopción. El famoso evangelista D.L. Moody expresó el proceso de salvación en 5 palabras. 1. Arrepentimiento. Número 2. Conversión. Número 3. Regeneración. Número 4. Justificación. Y número 5. Adopción. Como un proceso en donde indudablemente el autor principal de todo esto es Dios mismo y por medio de Cristo. Como ya estudiamos la semana pasada, es necesario un proceso de arrepentimiento, de conversión, regeneración, justificación y la adopción para poder resumir en estas 5 palabras el proceso de esta salvación tan grande, que también podríamos expresarla como la gracia de Dios, gracia inmerecida que Dios nos ha permitido a cada uno de nosotros poder experimentar por medio de Cristo. Pero hoy nos vamos a enfocar un poco en la adopción como doctrina y vamos a ver cuáles son las causas de esta adopción y los beneficios que ella produce en la vida del que ha nacido de nuevo. Por lo pronto es muy importante entender qué nos dice la palabra de Dios acerca de la adopción. Y pues la adopción es el acto amoroso de Dios de recibir en su familia espiritual a sus hijos en este mundo que cumple con ciertas condiciones para pertenecer a la misma. Hacemos mucho énfasis en la palabra cumplir ciertas condiciones porque tiene que ver con lo que ya hace momentos les acabo de comentar. Y es que se necesitan varios procesos o varias virtudes que debe de llenar el cristiano para poder ser acto o ser partícipe de esta adopción. Ya lo vamos a ver más adelante. Y dando una idea de lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de una adopción, de la misma manera en que el hijo del faraón, Moisés, fue adoptado por la hija del faraón, en Éxodo capítulo 2, versos del 1 al 10, y Mefiboset fue acogido por David, en 2 Samuel 9, del 1 al 10, así también Dios recibe en su familia como hijos e hijas a los que han llegado a ser herederos de la gloria al ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Resaltamos mucho este aspecto que hemos sido nacidos de nuevo porque es muy importante estar claro en ese nuevo nacimiento, en ese proceso de una regeneración para poder también entender completamente lo que es la adopción. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 5, habiéndonos predestinado a la adopción como hijos por Jesucristo para sí mismo, de acuerdo con la buena voluntad de su voluntad. Y Gálatas 4, del 4 al 5 nos dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley,
para que pudiésemos recibir la adopción como hijos. En esencia, se nos han dado todos los derechos de un hijo en la familia de Dios, como si hubiéramos o hubiésemos nacido de esa manera. Podemos asombrarnos de un Dios que tiene el poder y el deseo de perdonarnos y poner su justicia en nuestra cuenta, pero por adopción Dios está diciendo, no te quedes simplemente asombrado de mí, sino que acércate a mí. Porque la adopción tenemos que tomar en cuenta que no es para todo el mundo, en cierta manera, y ya les explico. La adopción presupone lo siguiente. Número 1, que no todos pertenecen a la familia de Dios. Cristo le dijo a algunos de los fariseos que se le oponían en ciertas oportunidades, les dijo en Mateo 13:38, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. En la parábola de la buena semilla y la cizaña, en Mateo 13:38, Cristo explica que la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de lo malo. Entonces nos da una idea, la adopción o presupone que no todos pertenecemos a la familia de Dios, no todos son hijos adoptados por Dios. Y número 2, la adopción presupone que Dios está dispuesto a adoptar como suyos a los que no son miembros de su familia. No todos pertenecen a la familia de Dios, pero Dios está dispuesto a adoptar como suyos a los que no son parte de esa familia espiritual. Efesios 1:4-5 dice lo siguiente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En esto se manifiesta el amor maravilloso de Dios, en que Él proveyó la adopción para los hijos pródigos de la tierra miles de años antes que muchos de ellos hubieran nacido. En pocas palabras, mis hermanos, Dios está dispuesto, Dios abre los brazos para recibir como hijos a aquellos que no son aún miembros de la familia de Dios, pero es muy importante, y eso lo vemos como tercera presuposición, es que algunos sí desean ser adoptados. Y es que Dios no obliga a nadie a convertirse en su hijo. Nosotros tenemos la facultad de elegir, por más de que en la predestinación como doctrina, como en la presencia de Dios, muchos pueden tropezar. También tenemos que entender que hay un libre albedrío que Dios ha permitido al hombre poder hacer uso y permite que el hombre o el ser humano pueda tomar la decisión de si acercarse o no acercarse a Dios. Y la adopción obligatoria no tiene lugar en la relación de Dios con los hombres. Aún la predestinación y la presencia de Dios, como nos dice en Romanos 8:29, Dios ha provisto para la provisión, para la adopción de todas las almas, pero Él abre el hogar divino solamente a los que voluntariamente vienen a Él. Y pues la palabra nos los hace ver bien claro. Todo aquel que recibe a Cristo, decide recibir a Cristo en su vida, pues se le da la oportunidad de ser recibido de parte de Dios, para ser parte de esta familia espiritual. Seguimos leyendo en el versículo 6 del mismo libro de Gálatas, dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones clamando, Abba, Padre. Y también en Romanos 8:15 nos dice, porque no volviste a recibir el espíritu de esclavitud para temer, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Sin duda alguna, la adopción es un plan A en el corazón de Dios, no es un plan B, un plan alternativo. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor con el que nos predestinó para ser adoptados como hijos a través de Cristo, de acuerdo con el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, con la cual nos ha bendecido en el amado. La adopción en la mente de Dios nunca fue un plan alternativo. Él nos predestinó. Él, en su plan, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía predestinado esta salvación tan grande que nosotros podemos experimentar hoy en día. La salvación, la redención, la regeneración, la adopción no es un plan alternativo, producto de la desobediencia de Adán. Dios desde antes de la desobediencia de Adán ya tenía preparado a Cristo para nosotros. Desde antes del pecado original, como nos vemos en la palabra, ya Dios tenía predestinado que usted y yo, amado hermano, en Cristo pudiésemos tener esa posibilidad, esa gracia de Dios y esa oportunidad de poder ser hijos de Dios por medio de la adopción.
La adopción no fue una segunda opción, fue planeado desde el principio. Y esto tenemos que tenerlo muy bien en claro, porque hay muchas dudas, hay muchas enseñanzas que promueven esta idea de un plan alternativo o un plan B de parte de Dios. Y pues Dios no es un Dios de planes B, planes C. Dios es un Dios que tiene control de sus planes desde un principio y los mantiene, y sus propósitos siempre se cumplirán. Y pues dentro de sus planes estaba el que usted y yo pudiésemos recibir el beneficio de la adopción por medio de Cristo Jesús. Y pues esta adopción, esta posibilidad de ser hijos de Dios, también exige de nosotros o nos da muchos beneficios. Y pues uno de esos beneficios que nos promueve Cristo por medio de su muerte, de su resurrección, es el derramamiento del Espíritu. Y lo leemos aquí en el mismo Gálatas 4:6, 7, dice, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios nos ha dado la bendición, el beneficio de poder recibir ese espíritu de libertad. Como lo vimos en las clases pasadas, Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad. Y pues en la iglesia de Gálatas, Pablo hace mucho énfasis acerca de esto, porque los de Gálatas estaban viviendo como si aún estuviesen bajo el yugo de la esclavitud, cuando el Espíritu Santo ya moraba en ellos y les hacía libres. Ellos seguían viviendo en esa condición. Y por supuesto, él hace un énfasis en esta libertad nuevamente y nos muestra, nos presenta en el versículo 6 que acabamos de leer, esa bendición del derramamiento del Espíritu. Es un beneficio que usted y yo, amado hermano, podemos experimentar gracias a la muerte y resurrección de Cristo como hijos de Dios, como un privilegio que usted y yo podemos tener como hijos adoptados por Dios, poder recibir y poder beneficiarnos de esa oportunidad, de ese privilegio de ser hijos de Dios. Y no recibimos el espíritu de esclavitud para caer de nuevo en el miedo, pero recibimos el espíritu de adopción como hijos por los cuales clamamos Abba Padre. Esta expresión de Abba Padre habla también de ese privilegio, de esa oportunidad, de esa libertad con la cual usted y yo podemos acercarnos en confianza delante de Dios. Pablo usa esta expresión, Abba Padre, porque el mismo Jesucristo la expresa en medio de su tribulación, en medio de su angustia. En muchas oportunidades, Jesucristo también, en su relación con Dios Padre, clamaba Abba Padre, hablando de esa intimidad que Cristo tenía con el Padre. Esa misma libertad, esa misma intimidad, esa misma confianza que había entre Jesús y el Padre, es la misma que usted y yo hoy en día podemos hacer uso y podemos experimentar. Poder acercarnos a Dios por medio de su Espíritu y poder en confianza acercarnos a Él y ver a Dios como un Padre, ver a Dios como un Padre terrenal, un Padre espiritual a la vez, un Padre que nos puede dar esa capacidad, ese acompañamiento, esa protección como la de un Padre terrenal. Debemos hacer uso de ella. Por eso es muy importante, amados hermanos, poder entender y poder hacer uso de este privilegio que Dios nos ha permitido. Usted y yo podemos entrar confiadamente delante de la presencia de Dios, en esa intimidad, en esa confianza, como un padre, como nos relacionamos con nuestros padres. De esa manera podemos acercarnos a Dios y poder clamar, poder expresar, poder compartir todas nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestros anhelos, todo lo que usted pueda sentir en su corazón. Usted puede acercarse confiadamente delante de Dios porque usted es un hijo de Dios. Dios le ha dado esa oportunidad. Por eso esa expresión Abba Padre es un término que habla de cercanía, una relación muy íntima de un hijo con un padre. Y pues en esta idea podemos comprender cómo el mismo Dios nos abre la puerta para poder relacionarnos a Él por medio de Cristo, en esa confianza de que Él nos va a escuchar como a un hijo de Él. Y pues es interesante tomar en cuenta esto. Si seguimos leyendo en el versículo 7, dice, entonces ya no eres un esclavo, sino un hijo, y si eres un hijo, eres un heredero de Dios. Y es muy importante entender esto, porque no solamente Dios nos da la oportunidad de ser hijos de Dios
para tener esa confianza de relacionarnos con Él como un padre y compartir con Él, sino que también Dios tiene preparado una cantidad inmensa de privilegios y de oportunidades como herencia, como hijos de Dios, entendiendo esa herencia principal como es la de la salvación, la vida eterna, de poder en un futuro poder estar con Dios en la eternidad y compartir con Él, adorarle siempre. Y pues Dios nos ha dado ese privilegio de que ahora usted y yo, amados hermanos, podamos tener esa oportunidad, ese privilegio de poder acercarnos a Dios y de poder hacer uso de sus promesas. Y en su palabra encontramos inmensas promesas, cantidades incontables de promesas que Dios ha prometido para sus hijos, para aquellos que le hemos recibido, para aquellos que hemos tomado la decisión libre de poder decirle a Él, Señor, ahora tú eres el dueño, el Señor de nuestras vidas, te aceptamos como nuestro Padre. Ahora, Señor, podemos relacionarnos contigo gracias a la muerte, a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y ahora podemos entrar en confianza delante de la presencia de Dios. Sin duda alguna, mis hermanos, esta es una gran bendición, este es un privilegio. Y fíjense que la palabra de Dios nos los muestra de una manera increíble. Y pues lo voy a leer nuevamente en esta versión. Y dice: pero al llegar el momento cumbre de la historia, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos del yugo de la ley y concedernos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y prueba de que ustedes son hijos es que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones, y el Espíritu clama Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo que eres, Dios te ha declarado también heredero. No hay dudas, hermanos, no debe haber inquietudes. Dios promete en su palabra que nos ha hecho hijos suyos, nos ha adoptado como hijos suyos, podemos tener una relación íntima con Él, podemos relacionarnos con Él por medio de su Espíritu que mora en nosotros, podemos acercarnos a Dios en confianza, y Dios también promete, ahora que no somos esclavos sino hijos, una herencia juntamente con Él. Pues mis hermanos, creo que todo está claro, todo está dicho. Podemos tener ese privilegio, podemos tener esa convicción de que somos hijos de Dios, y por lo mismo no debemos de vivir una vida como la estaban viviendo los Gálatas, como si aún todavía estuviesen bajo el yugo de la esclavitud. Dios no se equivoca, Dios ha hecho una obra poderosa, maravillosa en nuestras vidas. Dios, por medio de Cristo, ha permitido que las barreras, los obstáculos que nos alejaban de Dios, ahora puedan ser quitados por completo. Ahora usted y yo podemos relacionarnos con Dios por medio de Cristo, porque Él nos ha hecho hijos suyos, y podemos en confianza acercarnos delante de Él. Podemos clamar a Él a través del Espíritu Santo de Dios, y también podemos tener la firmeza, la esperanza, la convicción de que también somos herederos juntamente con Dios, herederos de su salvación, herederos de una vida eterna en Cristo Jesús. Hagamos buen uso de esta salvación tan grande, hagamos buen uso de este privilegio, hagamos buen uso de esta oportunidad que Dios nos ha dado, y vivamos vidas como hijos de Dios, como hijos que verdaderamente hemos nacido en el Espíritu, dando ejemplo, dando testimonio de que Dios ha hecho una obra poderosa en nuestras vidas. Y sin duda alguna, resalto nuevamente esto porque creo que es muy importante tener ese proceso de la salvación en nuestras vidas completamente. El arrepentimiento, la conversión, la regeneración y la salvación, la adopción. Entender que es importante haber pasado por todos estos procesos para poder con convicción expresar o tener la firmeza de que Dios nos ha adoptado como hijos, dando ejemplo, dando testimonio de que Dios mora en nuestras vidas. Mis hermanos, les invito a que podamos seguir estudiando este libro de Gálatas, el verso 4, y poder entender ya de manera más detallada todos los aspectos acerca de la adopción como hijos de Dios. Mis hermanos, permítanme orar, permítanme seguirles animando a que Dios
sigue escuchando nuestras oraciones en medio de estas situaciones que seguimos viviendo por medio de la contingencia. Dios sigue ahí presto, atento, escuchando nuestras oraciones. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para poder hallar el oportuno socorro. Sigamos comportándonos y desenvolviéndonos en esta sociedad como hijos de Dios, para que Dios también pueda bendecir nuestras vidas. Permítanme orar un momento. Dios, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que por medio de ella podamos seguir avanzando, Señor. Sigue cumpliendo tu propósito en nosotros y que nosotros, Señor, podamos seguir viviendo vidas como hijos tuyos, Señor, dando ejemplo y testimonio, Señor, en el día a día. Derrama tu bendición sobre nuestras vidas y te agradecemos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les invitamos para el próximo domingo para seguir estudiando nuestros libros por libros, la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buenas tardes.